Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. En nuestro último vídeo hablábamos de la persecución constante de una malvada máquina venida del futuro a unos pobres humanos indefensos. Y es que las persecuciones de protagonistas siempre han funcionado muy bien en el cine de acción. Personajes con los que empatizamos, con los que llegamos a querer y cuya persecución constante por parte de una amenaza, sea del tipo que sea, hace que lo pasemos mal en la butaca del cine. Pero claro, es que algunas veces hemos ido al cine a pasarlo mal. Pero hay algunas ocasiones en las que esto llega a un giro sorprendente y bastante más insano. Y es que en muchas ocasiones esta persecución, esta cacería, es realizada por otros seres humanos que incluso están movidos en ocasiones solo por el afán del deporte, dado que ¿qué es más importante para un cazador que acabar con la presa más peligrosa? Y esa presa va a ser el ser humano. Ya en el lejano 1932, Irving Pinchel nos trajo a las pantallas la película El malvado Zaroff, originalmente The Most Dangerous Game, el juego más peligroso, basado en un cuento de Richard Connell del año 1924 y donde por primera vez se trataba este tema. Veremos al conde Zaroff, un aristócrata ruso sofisticado y culto que sin embargo lleva la pasión por la caza a niveles insospechados. A pesar de los años transcurridos desde el estreno de esta película, la película sigue manteniendo una tensión y un suspense que nos mantiene alertas durante toda la película, además de hacer un ejercicio moral sobre la delgada línea que separa la cacería del asesinato. Tras la agitación y parón debido a la guerra mundial, volvió el gusto por estas películas violentas y descarnadas. Este gusto sobre todo empezó a manifestarse en los años 60, una época de experimentación, una época de crítica en el cine, donde aparecieron películas como por ejemplo la italiana La décima víctima del año 1965, donde a esta persecución de humanos por humanos se le daba una vuelta de tuerca, haciendo que esto fuera retransmitido por televisión, lo cual aumentaba la crítica a la moralidad y al hecho de la afición por observar viendo la violencia de unos sobre otros. Ese mismo año se estrenó la película La presa desnuda, dirigida por Cornel Wilde, donde en esta ocasión un grupo de turistas que está navegando por la selva suramericana es acosado por una serie de cazadores humanos. En esta película, además de esa tensión y suspense y ese enfoque por la supervivencia en un entorno hostil, se adelantaron un poquito a películas más míticas de los 70 como Holocausto Caníbal. Pero es que unos años más tarde, el Starsky televisivo, ese Paul Michael Glaser, nos trajo al mismísimo Arnold Schwarzenegger en una situación similar en la película Perseguido, una adaptación con, bueno, muchísimas licencias de un relato corto escrito por el mismísimo Stephen King, donde se nos volvía a mostrar esa mezcla de hombre cazado por una serie de rivales humanos mejor equipados que él y además retransmitido por televisión como un entretenimiento para las masas. Sobre esta película hicimos hace tiempo un lunes al Wear que os aconsejo que revisitéis. Posteriormente han sido muchísimos los acercamientos a esta temática con diferentes enfoques, desde el enfoque distópico que tenía la película de Kinki Fukasaku Battle Royale del año 2000, con el gran Takeshi Kitano, en la que un grupo de alumnos de instituto tenían que matarse los unos a los otros tratando de sobrevivir en un intento del gobierno por controlar la población, algo parecido a lo que ocurrió luego en la película Los Juegos del Hambre, que mostraba también este tipo de concepto, pero de una manera mucho más edulcorada. Pero no solo de futuros distópicos vive el hombre, y así tenemos la comedia negra maravillosa Noche de Bodas, una película canadiense del año 2019, donde Samara Weaving tendrá que sobrevivir a la tradición familiar de su nuevo esposo y sobrevivir a una noche de juegos bastante peculiar. O de nuevo en una película de acción con una moralidad justificada en estos asesinatos, en la película La caza, la película de Craig Zobel del año 2020 con Hilary Swank, con la sobrinísima Emma Roberts y con Betty Gilpin,
en la que, bueno, una anunciada caza de indeseables se convertirá en algo que sus promotores no esperaban, o incluso en toda esta saga de películas, que, bueno, ya tiene varias películas, series de televisión e incluso una parodia, que son la saga de la purga, donde vemos como un día al año las personas pueden cazar a otras sin que existan consecuencias por ello. Pero entre todas estas películas de cacerías humanas hay una a la que le tengo un especial recuerdo, y es que cuando uno junta a un director especializado en cine de acción que está pretendiendo llegar a Hollywood con una estrella naciente del cine de acción que ha empezado a lograr cierta fama y que pretende optar a ese trono que Stallone y Schwarzenegger habían disputado durante los 80, pues esto es otro rollo. Y sí, zagales, en el año 1993 llegó a nuestras pantallas la película Blanco Humano, Hard Target en versión original. A ver, digo yo que Hard Target significa objetivo difícil, que, señores traductores, no era tan difícil, o sea, objetivo difícil tampoco quedaba tan mal. Dirigida por el cineasta chino Bu Yusen, al que todos nosotros conocemos mucho mejor como John Woo. John Woo comenzó trabajando con 23 años en la legendaria Shaw Brothers, en Hong Kong, como supervisor de guiones. Poco a poco dio el paso a la dirección y consiguió dirigir su primera película en el año 74, The Young Dragons, Los Jóvenes Dragones, una película de artes marciales que era coreografiada por el mismísimo Jackie Chan. Tras una serie de fracasos en películas de artes marciales, estuvo tentado de dejar el mundo del cine y se marchó a vivir a Taiwán. Pero cuando estaba en esta especie de retiro, se le dio la oportunidad de dirigir un proyecto que perseguía desde hace muchos años, la película A Better Tomorrow. Esta historia de dos hermanos, uno policía y otro criminal, que se verán enfrentados en un thriller tremendamente violento, sentó las bases de un género que conoceríamos como Heroic Bloodshed, películas en las que policías y gánsteres con un gran sentido del honor en ambos bandos tendrían que enfrentarse en maravillosos combates con armas de fuego, con abundancia de cámara lenta, con una estética excepcional en la que abundaban las gabardinas, las gafas de sol y las palomas. Por algún motivo, las palomas. Además, estas películas pusieron en circulación a uno de sus protagonistas, que se convertiría en un actor legendario para muchos de nosotros, que no era otro que el maravilloso Chow Yun-fat. Tras este primer acercamiento vendrían maravillosas películas como The Killer, Una bala en la cabeza o Hard Boiled, por lo cual todo el mundo quería que John Woo cruzara el charco. En el año 1992, la Universal comenzó el desarrollo de la película Blanco Humano, teniendo en mente ya la interpretación de Jean-Claude Van Damme como protagonista. El actor belga había tenido ya cierto tirón en taquilla con películas como Kickboxer, como Cyborg o incluso como Doble Impacto, y la Universal pensaba que podría convertirle en el heredero al trono del cine de acción en estos primeros años 90. Le encargaron para ello el desarrollo del guión a Chuck Farrer, el cual tenía, por cierto, contrato con el estudio y se dedicaba a arreglar este tipo de películas, y asignaron como productor a James Jacks con la productora Alphaville Productions. La idea era actualizar la clásica historia de caza del hombre tomando como referente la madre de todas estas historias. El primer guión tenía gran parte de inspiración en La presa desnuda del año 65 y además había tomado elementos prestados de la trama de Aliens. En la tercera versión decidieron ir a los orígenes, decidieron mirar hacia atrás y comenzaron a pensar más en el malvado Zaroff. Situaron la historia en Nueva Orleans para justificar el tremendo acento francófono que tenía nuestro amigo Jean-Claude, y en 3 meses tenían un guión estructurado para comenzar el rodaje. En un primer momento pensaron en que Mark Lester, el director de la maravillosa Commando, sería la elección adecuada para realizar el film, pero por compromisos variados este no podía asumirlo. Se pensó entonces en Andrew Davis. El director del Fugitivo miró el guión, tuvo cierto interés,
pero finalmente descartó hacerlo. Y fue en ese momento cuando pensaron en la incorporación de John Woo. Bueno, según Van Damme, en una reunión, él le propuso a Tom Pollock, al presidente de la Universal, la contratación del director hongkonés. Parece mucho más creíble que fuera la agencia del director, William Morris, la que propusiera que este se hiciera cargo de Blanco Humano. John Woo además tenía en ese momento sobre la mesa varios guiones que le habían llegado desde Norteamérica. Se le había ofrecido por parte de Fox y Warner la dirección de películas como Rapid Fire con Brandon Lee o Cara a Cara, que terminaría rodando unos años después. Incluso se le había ofrecido un proyecto de película de artes marciales con producción de Oliver Stone, que finalmente no se materializó porque no le daban dinero suficiente para poder rodar. Finalmente sería el guión de Blanco Humano el que consiguió que Woo debutara en los Estados Unidos, aunque inicialmente no creía que fuera la película adecuada para ello. Creía que iba a ser un rodaje complicado y que quizás no era la mejor de las opciones. De hecho, Chuck Farrer, el productor, y Jean-Claude Van Damme volaron a Hong Kong para tener una reunión con Woo. La reunión, por suerte, salió bien y el director aceptó hacerse cargo de la película, que fue la primera producción de un gran estudio norteamericano con un director asiático. Tenían el sí de Woo, pero había que conseguir que el estudio aceptara la contratación, dado que pensaban que tanto por la falta de conocimiento del inglés como por su estilo rodando no sería un director fácil de llevar en este mundo del cine de acción de estudio. Consiguieron que Pollock viera varias de las películas anteriores de Woo y aceptó su contratación siempre que Van Damme estuviera de acuerdo. El belga era un gran fan de Woo y aceptó encantado su contratación. Aún así, Universal seguía sin estar seguro de si el idioma podía ser un obstáculo para Woo, y para evitar males mayores recurrieron a Sam Raimi. Contrataron a Sam Raimi para que supervisara al director, y esto hizo que tanto él como su socio habitual Robert Taper se convirtieran en productores ejecutivos de la película a través de su empresa, a través de Renaissance Pictures. Según John Woo, a pesar del puesto que le habían dado a Sam Raimi, Raimi admiraba el trabajo del director y jamás se interpuso en ninguna de las decisiones que él iba tomando. De hecho, se llevaron fenomenal, y de hecho Raimi se dedicó mucho más a la producción de la película de los hermanos Coen, El Gran Salto. Por otro lado, lo del idioma no era ningún problema porque Terence Chang, el segundo de Woo, hablaba perfectamente inglés. Además, dicen las malas lenguas que realmente el idioma de Woo era mejor o peor dependiendo de qué tipo de conversación estuviera teniendo y quién fuera con quien estaba hablando. Pero bueno, ¿de qué iba esta película? Pues tras las escenas de persecución en las que veremos cómo un hombre es perseguido por una ciudad por una serie de cazadores armados que tratan de impedir que llegue a un río, dado que si llega ganará una cantidad de dinero. Si logra llegar al río ha ganado. No permitiremos que eso ocurra, señor Lemaki. Conoceremos a Natasha Binder. Natasha Binder es una joven que va a llegar a Nueva Orleans buscando a su padre. Era muy educado. Y no llegó a decirle a dónde iba, ¿verdad? Aún me debía el alquiler, cariño. Descubrirá que su padre era un indigente y poco después encontrarán el cadáver, con lo cual Natasha, que ha tenido la suerte de conocer a Chance Boudreaux, un joven del que no sabemos absolutamente nada, salvo que pertenece a la Marina Mercante. Le pagaré $100 al día. ¿Por hacer qué? ¿Por $100 realmente importa? La verdad es que sí. No tiene trabajo, es un indigente también, y tras una escena de presentación de personaje de las mejores, o de las que a mí al menos me han gustado más en la historia del cine... Recoge tu pinchito y a tu novio. Vais a perder el autobús. Se unirá a Natasha en esta búsqueda de su padre. En esta búsqueda acabarán cruzándose con Fushon y sus secuaces, los cuales son una especie de agencia que se dedica a conseguir presas para unas cacerías de hombres.
Cuando el señor Van Cleef se encontró ayer con tus visitantes, olvidaste decirle que indagaban acerca de uno de nuestros voluntarios. Oh, eso, pero si no fue nada, señor Fusion. Oh, claro que fue algo, Randall. Y se verán perseguidos intentando salir de esta situación. Se le acusa de ciertos cargos. Cruzó deliberadamente una barrera policial y eso se considera un delito. Sí, el agente que me detuvo fue muy amable al comentármelo. Aunque la Universal había previsto desde un inicio que fuera Jean-Claude Van Damme quien diera vida a Chance Boudreaux, Chuck Farrer ha declarado que él escribió el personaje pensando en Armand Assante. De hecho, cuando el proyecto fue entregado a John Woo, y a pesar de que desde un inicio Van Damme estaba involucrado, él siempre dijo que prefería a Kurt Russell para el papel. La cuestión es que Kurt Russell estaba en ese momento inmerso en películas como Llamaradas y decidió rechazarlo. El estudio se impuso, decidió que tenía que ser Van Damme quien estuviera encabezando este reparto y por una cantidad de $3,5 millones el actor belga se convirtió en Chance Boudreaux. ¿Por qué el nombre de riesgo? Bueno, mi madre corrió uno al tenerme. Lance Henriksen consiguió el papel del villano de Emile Fouchon. Lance Henriksen era un gran fan de Woo y cuando se reunió con él le planteó todo un background para el personaje. Le dijo que Fouchon debía ser un miembro de la Legión extranjera, que ya se ha retirado y que es una persona que solo sabe vivir con acción alrededor. A John Woo le pareció fenomenal, se entendieron estupendamente y le dio el papel. Nuestro amigo, el señor Boudreaux. Estrella de plata, oficial de marines. Se alistó en la Marina Mercante después de licenciarse. Yancy Butler fue la que interpretó a Natasha Binder, la mujer que contratará a Van Damme, que contratará a Boudreaux para buscar a su padre desaparecido. Este fue el primer y único papel importante de esta actriz, que desde entonces únicamente ha trabajado pues en diferentes capítulos de series de televisión y en algún papelito en alguna película, como por ejemplo en Kick-Ass 2, pero que hay que reconocer que en esta película cumplió con lo que se esperaba de su papel. Cierra los ojos. John Woo, estando ya en Los Ángeles, fue a la representación de Salomé que se estaba desarrollando por parte de Al Pacino y Sheryl Lee en ese momento. En esta obra aparecía en otro papel Arnold Vosloo y así es como John Woo decidió que Arnold Vosloo debería convertirse en la mano derecha de Fouchon y en el otro villano de la película. Iba a llamarle señor Van Cleef. Por supuesto, Randall. Por supuesto que sí. Sé que no pretendías herir mis sentimientos. En cuanto al resto de personajes, fueron elegidos de una manera ligeramente curiosa. Por ejemplo, Wilford Brimley, el tío Dubé, entró en la película porque era amigo del coordinador de especialistas de Billy Barton, que fue quien le dijo a Woo que este podría hacer un personaje lo suficientemente bueno. 3 semanas antes de terminar el rodaje, John Woo, aprovechando que Chuck Farrer estaba ya contratado por la producción para hacer los cambios en el guión que se consideran inadecuados, le ofreció que fuera él quien interpretara a Douglas Binder, al padre de Natasha, asesinado en la escena inicial de la película. Farrer, que estaba por allí haciendo reescrituras en el set, aceptó hacer el papel, hizo personalmente sus escenas de riesgo y durante aproximadamente 10 días estuvo rodando esta secuencia. En el resto de los personajes pues vamos a tener a Willie Carpenter en el papel de Elijah Roper, este antiguo soldado amigo de Van Damme que orientará un poco la búsqueda, Cassie Lemons como la detective Marie Mitchell, Elliot Kinner en la piel de Randall Poe y Sven Ole Thorsen, el amigo de Schwarzenegger, que será Stefan, uno de los cazadores. Curioso que en este año Sven Ole Thorsen ya ha aparecido en 2 de las 3 películas de las que hemos hablado, dado que también aparecía haciendo el papel de un vikingo en la película El Guerrero número 13. La película tenía previsto empezar su fotografía principal en marzo de 1992. Realmente empezó con un poquito
poquito de retraso comenzó el rodaje el 1 de octubre de ese año, terminando el 20 de enero del 93 con únicamente 74 días de rodaje y con un presupuesto que según las fuentes osciló entre los 19 y los 20 millones de dólares. Solamente tuvieron 3 semanas y media de preproducción y según Terence Chang habrían sido necesarios 2 millones más de presupuesto para poder haber hecho la película como a ellos les hubiera gustado. De hecho, la falta de presupuesto les obligó a trabajar 6 días a la semana entre 12 y 14 horas cada día. En la sexta semana de rodaje ya acumulaban 4 días de retraso y los ejecutivos de la Universal comenzaron a culpar a Wu. Y es que el director chocó frontalmente con cómo se hacían las cosas en Hollywood. Siempre ha dicho que no conocía que había tantísimos problemas de cuestiones políticas, reuniones, engaños entre unos y otros, y para él fue toda una experiencia. De hecho, lo que más le sorprendió es la capacidad de decisión que tenían las estrellas, y es que curiosamente Van Damme tenía derecho al corte final, al vetar reparto y vetar guión, unas cláusulas que el propio director no tenía. Para una escena, Fuchon debería aparecer tocando el piano. Lance Henriksen no tenía conocimientos y se le puso un profesor particular para que le enseñara a tocar específicamente una sonata. La cuestión es que cuando fueron a rodar la escena decidieron que no era la sonata adecuada, cambiaron por otra pieza y el actor no tenía ni idea de cómo tocarla. Así que lo que hizo fue fingir que estaba tocando el piano y hicieron el montaje de sonido posteriormente. Habían incluido en el corte de la película algunas escenas de caza de animales, escenas de archivo, pero la Universal prohibió a John Woo que utilizara estas escenas, lo cual sorprendió muchísimo al director. Esa fue una de las primeras intromisiones del estudio. Otra fue que estaban empeñados en que tenía que haber una escena de sexo entre Butler y Van Damme. Esto, tanto John Woo como la actriz se negaron y al final el estudio aceptó que no era necesaria. John Woo se quejó en Los Angeles Times de que además el guión sufría constantes cambios. El guión original era, según él, muy bueno, pero como se involucraba la gente del estudio, iban cambiando cosas y cambiando cosas y cambiando cosas, lo que hizo que el resultado final no fuera el que el director pretendía. Chuck Farrer iba haciendo cambios en el guión y cada vez utilizaba hojas de diferentes colores. Según John Woo, el último guión de rodaje tenía más de 9 colores distintos en su composición. Pero bueno, por otra parte, el director de Misión Imposible 2 le dio muchísima libertad a los actores para que crearan el background de sus personajes. Tanto Henriksen como Buslo hicieron unas auténticas fichas de dónde venían sus personajes, cómo se habían conocido y por qué trabajaban juntos en esto. De la misma manera, a Lance Henriksen no le gustó el vestuario que había elegido el jefe de vestuario para él y escogió su propio vestuario para el personaje. Además, se pegó con cinta las orejas a la cabeza para tener un aspecto de cabeza mucho más reptiliano, mucho más como si fuera un cazador, y improvisó la famosa frase de "ese es un jodido búfalo", que no estaba en el guión. Además, se le ocurrió la idea de que cuando intentan contratar a Elijah para una de las cazas, Fuchon le enseñara el dinero, porque decía que nadie aceptaría participar en algo como esto si no estaba seguro de que iba a obtener el dinero cuando acabara. Por otra parte, y aunque era muy amable en el set, Van Damme se mostraba muy distante con el resto del reparto. De hecho, comía solo en el tráiler en lugar de hacerlo con el resto de la gente en el comedor común. Casi todo el día estaba haciendo sus negocios por teléfono, tratando con los estudios sobre otros proyectos, y en ocasiones hacía que todo el equipo tuviera que esperar a que acabaran estas llamadas para continuar con el rodaje. De hecho, y como muestra de cómo estaba el ego de Van Damme en esa época, en una ocasión Van Damme exigió al director que tenía que colocar una cámara adicional en una de las tomas para que aparecieran en pantalla muy bien sus brazos. A John Woo le molestó muchísimo que le dijeran cómo tenía que configurar la posición de la cámara o cómo tenía que rodar una escena, pero por las presiones que tenía por parte del estudio se vio obligado a hacerlo. De todos modos, luego no utilizó ese material.
Según Arnold Vosloo, Jean-Claude llegaba al set después de que Wu hubiera establecido todas las tomas y cuestionaba cómo tenían que rodarse. Sven Ole Thorsen dijo que el actor se entrometía en las decisiones de todos los departamentos y iba diciendo a todo el mundo qué tenía que hacer. Y bueno, su punto ya álgido fue cuando se cambió una persecución que había prevista en lanchas por la que apareció en pantalla entre un caballo y un helicóptero. Cuando le dijeron al actor que si sabía montar a caballo, él respondió que sí, por supuesto. Pero cuando empezaron a rodar quedó clarísimo que no sabía. De hecho, en el libro Born to be Bad de Ole Thorsen cuenta que cuando Van Damme intentó subirse al caballo, este le propinó una coz. Finalmente, todos los planos de Boudreau montando a caballo fueron realizados por el doble de Van Damme, por el especialista Mark Stephanie. Mark Stephanie, al que por cierto se le ve en la escena de introducción como uno de los atacantes de Natasha. Lo que sí está claro es que Blanco Humano lleva el sello de John Woo en las escenas de acción, y eso se nota muchísimo porque el director se empeñaba en añadir ideas propias al guión, como el choque frontal entre la moto y la furgoneta, la pelea de Van Damme con los hombres que atacan a Natasha al principio, la cual según él se le ocurrió mientras oía una canción de jazz, y valorando sobre todo el trabajo de Billy Barton, del coordinador de especialistas, que actuó también como director de la segunda unidad y cuya hija Heather fue la doble de Yancy Butler y realizó la acrobacia esta en la que los personajes de Van Damme y Butler saltan desde un puente hasta un tren en marcha. De hecho, en este tipo de películas es bastante habitual el que ocurran accidentes. La peor parte de los accidentes en la producción de Blanco Humano se la llevó el doble de Van Damme, que en una escena perdió el equilibrio y se partió una pierna, siendo esta la primera vez que a Billy Barton se le hería a un especialista durante un rodaje. Pero no fue el único accidente que ocurrió durante el rodaje. Por ejemplo, cuando rodaban la persecución, Van Damme y Butler se cayeron de la moto y la moto fue directamente hacia la actriz. La cosa podría haber acabado mal si no fuera porque Van Damme de una patada desvió la moto, algo muy típico de su personaje. Pero bueno, también hubo trucos que salieron muy bien. Por ejemplo, la escena en la que el abrigo de Fuchón comienza a arder y que Henriksen comienza a quitársela fue realizada por el propio Henriksen sin la necesidad de ningún tipo de doble. De hecho, John Woo tuvo una relación buenísima con Henriksen durante el rodaje, y cuando le pidió si podía hacer directamente en la escena, si podría hacer él esta escena de especialista, Henriksen no tuvo ningún problema. De hecho, le prendieron fuego al abrigo del actor, hicieron la toma y cuando acabó, Wu le comentó que si le importaba volver a rodarla para tener una toma de seguridad, y Henriksen no puso ningún tipo de problema. De hecho, no sería Henriksen el único que haría sus escenas de acción, sino que el sorprendente Wilford Brimley, a pesar de su edad, hizo todas las escenas de riesgo sin ningún tipo de especialista. Además, también estaba previsto que se hubiera utilizado una serpiente real para la escena en la que Boudreau deja cao a la serpiente. La cuestión es que Butler tenía pánico a las serpientes y por ello se utilizó una mecánica. ¿Está muerta? Solo atontada. Además, para el tiroteo en el almacén, únicamente tenían presupuesto para contratar a 8 villanos, pero según el director eran muy pocos, y aunque le prohibieron contratar a más actores, Wu le pidió a Billy Barton que consiguiera gente del equipo que les pusiera cazadoras, que les pusiera abrigos negros, que les pusiera cascos y que les montara en moto. Así consiguió aumentar el número de víctimas de la película y dio pie a un truco que últimamente se utiliza mucho, que es utilizar al mismo especialista de distinta manera en las escenas de acción, como muy bien han hecho en la película John Wick. De hecho, según declaraba Chuck Farrer, con la entrada de Wu en el proyecto se multiplicaron exponencialmente los muertos en su película. En el primer guión de Chuck Farrer únicamente había 2 muertes en el inicio y 6 en el final de la película.
Pero bueno, John Woo también llevaba cosas de Hong Kong al rodaje. Por ejemplo, para proteger a los operadores de cámara de las explosiones y de las quemaduras, crearon una especie de escudos de plexiglas que se situaban por encima de la cámara, permitiendo que ésta se moviera con total libertad. Este truco, que no se utilizaba en Hollywood, fue explicado por el director, y Joyce Moriarty se encargó de fabricar todos estos protectores. Russell Carpenter se convirtió en el director de fotografía de la película después de que Daryl Cash se lo presentara a John Woo. Carpenter no conocía para nada el trabajo del director, así que vio El asesino y Hard Boiled, le impresionó su técnica y su estilo, y tuvo que adaptar toda su forma de trabajar a la forma de rodar de Woo. Y en cuanto a las limitaciones del idioma del director, utilizaron un truco curioso para que se entendiera con los integrantes del equipo, dado que cuando quería determinados planos les solía decir qué director americano los suele utilizar. Entonces les pedía un plano Scorsese cuando iba a hacer un traveling, o un plano Sam Peckinpah si quería hacer una cámara lenta, y un plano John Woo era el primer plano de los ojos de un actor. Al rodar cada escena con varias cámaras, podría ser un quebradero de cabeza para el montador, para Bob Murawski, pero no lo fue simplemente porque John Woo, antes de rodar la escena, tenía claro qué quería utilizar de cada una de las cámaras y le pasaba instrucciones precisas a Murawski de cómo tenía que montar la escena. De hecho, Woo editó la película con Murawski, pero Van Damme decidió que él quería realizar su propio montaje con el editor jefe de la Universal. Cuando se supo, Sam Raimi organizó una reunión con los productores, con el editor, y pidió enfurecido que dejaran a Woo hacer su película. Al final rechazaron este montaje de Van Damme y se estrenó el montaje de John Woo, si bien es cierto que le habían puesto una calificación NC-17 y obligaron al director a que recortara la película. Llegó a hacer 7 versiones del montaje hasta que consiguió la clasificación R que quería el estudio. Aún así, el primer pase de prueba en el año 93 fue un fracaso. El público que asistió no entendió para nada el estilo de Woo, con su uso de las transiciones, con imágenes congeladas. Se oyeron risas durante la producción e incluso un gran número de personas se marchó al poco de empezar la película. Universal decidió así que tenía que hacer un nuevo montaje, reduciendo estos recursos estilísticos del director. Llamó a Bud Smith, el editor de Karate Kid, para que volviera a hacer un nuevo remontaje de la película. Esto hizo que la película pasara de 128 a 97 minutos. Eliminaron ahí la escena romántica de Butler y Van Damme, que a la actriz no le gustaba nada. De hecho, circuló años más tarde una especie de edición de trabajo que pudo verse en algunos medios, pero que John Woo dijo que aunque le gustaba algo más que la que se estrenó, tampoco correspondía exactamente con su versión. La película se estrenó en los cines el 20 de agosto de 1993 en 1972 salas de los Estados Unidos. En su primer fin de semana recaudó $4 millones, quedando solamente detrás de El Fugitivo y de Cuidado con la familia Blues. Y mantuvo este tercer lugar un par de semanas, lo que le permitió recaudar en Estados Unidos $32,5 millones. A nivel internacional recaudó $41,5 millones, lo que le permitió acabar su exhibición con $74 millones, muy por encima de esos 20 millones que había costado su producción. Recibió críticas mixtas. Los críticos alabaron las escenas de acción, alabaron la forma en la que la película había sido rodada, pero sin embargo rechazaron que la historia era tremendamente pobre, que no daba un guión con una sensación de profundidad, y además que las capacidades actorales de Van Damme eran limitadísimas. Varios críticos de hecho dijeron: la película no es muy inteligente, la película no es muy original, pero está muy bien hecha técnicamente, los trucos son impresionantes y como película de acción es una gran película. John Woo es un buen cineasta. Van Damme es tan tieso que parece de madera. Casi todos los críticos coincidían en que
no tenía mucho sentido haberte traído al mejor cineasta de Hong Kong para luego cortarle las alas y no dejarle que hiciera la película a su manera. En Rotten Tomatoes la película tiene un 60% de valoración por parte de la crítica, con un 49% por parte del público. Una nota muy parecida a la que tiene en IMDb, donde goza con un 6,2 sobre 10 de valoración. Y bueno, decir que Ted Raimi, el hermano de Sam Raimi, hace un cameo como el hombre que no le presta ayuda a Elijah cuando es perseguido. Ayúdame, amigo, por favor. Ya basta. No tengo calderilla, ¿entiendes? Además, Chuck Farrer, que había sido miembro de los SEAL, le enseñó a John Woo un viejo truco para disparar una pistola como si se tratara de una ametralladora, truco que le encantó al director y que fue utilizado en la película. Y la mayor de las curiosidades de esta película es que fue el germen de la película Virus, de la que ya hicimos un vídeo en este canal, dado que la historia de Chuck Farrer, la segunda versión de la historia en la que trabajó, acabó convirtiéndose en el guión de esta película. Y es que bueno, en mi opinión, Hard Target, Blanco Humano, es una película que no llegó a ser todo lo buena que podría haber sido. Tanto interés tenía la Universal en conseguir que Van Damme se convirtiera en la gran estrella que estuvo a punto de ser, le cortó las alas a un maravilloso director que tenía uno de los mejores villanos que podíamos ver en el cine de acción de la época. Tanto Lance Henriksen como Arnold Vosloo resultan amenazantes, tienen una gran química, el resto de los cazadores que les rodean son lo suficientemente interesantes, pero sin embargo no se explotó este grupo para centrarse únicamente en lo que iba haciendo Van Damme. Además, yo echo de menos un poquito de crítica social. John Woo lo intentó, de hecho la escena en la que Elijah está en medio de una calle transitada pidiendo ayuda mientras es cazado y ante el abandono de todo el que se encuentra con él, daba una pequeña muestra de esa crítica social, igual que la habíamos tenido antes en las escenas en las que nos mostraba a los indigentes. Pero probablemente por los recortes del estudio esto quedó muy limitado. Igual que ocurrió con la relación entre Chance y Natasha, o sea, desde el principio se está mostrando pues bueno, una especie de química. Parece que va a ser la típica película noventera en la que los personajes van a tener un momento de relación, pero sin embargo la película afortunadamente acaba sin que suceda nada entre ellos, lo cual en esa época resultaba bastante extraño. Y hay que reconocer que sobre todo esta película tiene grandísimas escenas de acción, tanto la persecución de Van Damme, la persecución tanto con moto como con caballo, y sobre todo la batalla final en el almacén son espectaculares. El director utiliza muchísimo la cámara lenta y los primeros planos, y utiliza estos primeros planos para mostrar los sentimientos de los personajes, como por ejemplo esa escena en la que Natasha se entera de que su padre vivía en la calle. Y hay que reconocer que aunque la recordemos como una de las mejores películas de Jean-Claude Van Damme, el personaje de Chance Boudreaux es tremendamente plano. Pero bueno, una película entretenida y sobre todo una gran puerta de entrada para John Woo, que posteriormente nos dejaría mejor sabor de boca en algunas películas como Cara a Cara, Misión Imposible 2. A pesar de lo de quemar los pasos de las procesiones, que bueno, eso tendría su pero. Paycheck, una película que me encanta, o incluso la recientísima Noche de Paz del año 2023, que es bastante entretenida. Hay que comentar también que existe una segunda película llamada Hard Target 2 del año 2016, protagonizada por Scott Adkins, Robert Knepper, Rona Mitra, Temuera Morrison, reparto bueno, curioso. Traslada la acción en lugar de Nueva Orleans a Myanmar y bueno, según a quien se le pregunte, pues se le considera como una secuela o como un reboot de la original. La película realmente no tiene nada reseñable, y a pesar de que Scott Adkins es un artista marcial bastante bueno, la película no resulta demasiado llamativa. Y bueno, ¿a vosotros qué os parece Blanco Humano? ¿Es la mejor película de Van Damme o preferís otra? Dejádmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis algunos vídeos de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo.
Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien, amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.